Bueno, entonces, lo último que vimos la clase previa fue determinar los desplazamientos, fueron determinar los desplazamientos en el marco, ¿no? Ya habíamos hecho todo y em, ya habíamos encontrado todos los desplazamientos. Déjeme ver el marco. Fue la clase pasada. Sí. Ujú. Entonces, no le pusimos unos elementos diagonales. Pregunto. Pues lo platicamos, nada más No, no se los ¿Mandé? pusimos. No, no Solo se lo los comentó, pusimos. profe, pero Solo, no. ajá. ¿No lo pusimos? Para analizar la estructura, no, solo platicamos que se volvía más, se llenaban los recuadros en la tabla, se volvía más redundante, ¿era? O no me Ajá, acuerdo cómo era el término. sí, redundante. Ujú. Ok. Y esas cosas. Sí. Bueno, pues vamos a poner unas a manera de ejemplo y, y vamos a continuar. Bueno, vamos a ver, es que ya iba yo a empezar a ver otro subtema, digamos, pero voy a ponerle unos elementos diagonales y permítame tantito.
Bueno, si es que van, vamos muy atrasados con ustedes, vamos como 2 clases de retraso con ustedes. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, pero Entonces, originalmente habíamos hecho el marco, habíamos hecho este marco, ¿no? Así como tal, ¿no? Y encontramos cuáles eran los desplazamientos. Entonces ahora vamos a ponerle estas diagonales para, pues precisamente para reducir los desplazamientos laterales, que son elementos que se ponen precisamente para reducir esos desplazamientos, ¿no? Entonces, los elementos las propiedades que vamos a manejar aquí, pues para estos elementos, como nada más van a trabajar a compresión y tensión, lo único que necesitamos saber de ellos es el área, ¿no? Entonces, voy a tomar el ejemplo que vimos en la clase de sus compañeros, que es el donde ya habíamos hecho esto, y voy a correr otra vez todo esto, pero considerando ahora, bueno, primero voy a armar la matriz de rigideces, considerando ahora el incremento de estos nuevos elementos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Voy a tomar de la clase, con ustedes que fue, parece que fue, no sé si está. Aquí está, es lo que estaba buscando. Mi matriz global la voy a tomar, voy a copiar. Bueno, entonces ya tenemos, esa es la matriz de rigideces de la estructura, pero como les digo, ahora le vamos a adicionar eh, las rigideces de estos nuevos elementos, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es, pues, eh,
ver otra vez, ¿no? La matriz de rigideces, por ejemplo, en el nodo 2, 2, checar qué es lo que se adiciona, pues se adiciona, de acuerdo a estas incidencias, estoy marcando que esta diagonal va para arriba, esta también para arriba y todas van para arriba, ¿no? Entonces aquí sería, en el nodo 2 tengo que adicionar la rigidez 2, 2 de D y la 1, 1 de J, ¿no? Entonces tengo que adicionar aquí, voy a poner con... Entonces, 2, 2 de D y 1, 1 de J. Entonces voy a poner más de D, K2, 2, K2, 2 de D y K1, 1 de J. O sea, del elemento J de J, 1, 1, ¿no? Luego, recorro otra vez de 2 para 3, pues no hay nada. No, ahí no pasó nada, no se incrementó nada. De 2 para 5, de 2 a 5 tampoco, ya estaba una columna. Y de 2 a 6 ahora hay un elemento nuevo, ¿no? De 2 a 6 está el elemento J, entonces ahora hacer la rigidez de J la K1, 2, ¿no? De acuerdo a la incidencia. Entonces de J, voy a poner J, K1, 2. Luego de 3 a 2, de 3 a 2 no hay cambio. De 3 a 3 sí hay porque es un nodo y entonces ahora voy a recibir la K2, 2 de E y la K1, 1 de I. Entonces voy a poner de E, de E, poner la 2, 2, K2, 2, más la K1, 1 de I. O sea, de I, K1, 1. Eso pasa en 3. Ahora, ahora de 3 a 5, de 3 a 5 tengo el elemento I. Y como vamos de acuerdo a su incidencia, pues va K1, 2, ¿no? O sea, va en la misma dirección de la incidencia. Entonces es de I, BI, va a ser la K1, 2. Luego, de 3 a 6, de 3 a 6 no hay ningún cambio. Luego de 5 a 2, 5 a 2 tampoco. De 5 a 3, sí hay, ¿no? De 5 a 3 es el elemento I, pero ahora vamos pues del nodo local 2 al nodo local 1, o sea, es la K2, 1 de I. O sea, aquí va a ser la de I, la K2, 1. Y eso es de 5 a 3, de 5 a 5, pues es un nodo, entonces incrementa la que llega del elemento I, va a ser la 2, 2, ¿no? Son de I, 2, 2. Aquí voy a adicionar la I, K2, 2, ¿no? El nodo 5, la incidencia K2, 2 de I. Aquí está. Luego, de 5 a 6, de 5 a 6 no hay nada, ya está la columna, la viga. Luego, de 6 a 2, de 6 a 2 tenemos el elemento J, pero ahora vamos del elemento local 2 a 1, o sea, la K2, 1 de J. K2, 1 de J. De J
va a ser la K21. Y luego, de 6 a 3, de 6 a 3, pues está una columna y no hay cambios. De 6 a 5, 6 a 5 tampoco no hay nada, no hay ningún cambio. Y de 6 a 6, pues sí tengo, es un nodo. De 6 a 6 llega la incidencia, la rigidez de J, la 22, K22 de J, ¿no? Entonces aquí pongo K22 de J, K22, K22 de J. Entonces ahora sí, ya, sí, lo que quiero que vean es que la matriz de rigideces mantuvo su mismo tamaño, pero lo que platicábamos, que se hace la matriz de rigidez se hace más redundante, o sea, es más, tiene más, sus números, los que ya tenía en su diagonal principal van a ser más grandes, porque si se fijan aquí lo único que va a pasar es que se van a incrementar los valores, ¿no? Y los huecos que teníamos, pues ahora ya se llenan, eso significa que es una estructura más redundante. Entonces, ahora, también quiero que noten que la, la simetría de la matriz se sigue dando, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la JK12 y aquí está la JK21, ¿no? De este extremo a este extremo, o sea, es como si fuera un espejo, ¿no? Luego aquí está la IK12 y aquí está la IK21, ¿no? Entonces, eso me hace ver que, bueno, es una característica que siempre tenemos que estar observando en las matrices de rigideces, ¿no? Entonces ya está definida la nueva matriz de rigideces. Lo único que tengo que hacer ahora es em, ingresar los valores correspondientes a la rigidez axial de esos nuevos elementos, ¿no? Entonces, viendo la figura, tengo que, bueno, aquí ya definí saco los ángulos, ¿no? Aquí tengo que sacar arco tangente de 2.5 en 4 y esto me da un ángulo de 32 grados, de acuerdo a la incidencia, ¿no? O sea, como es la incidencia en el caso de la barra E y la barra J, su ángulo de inclinación es de 32 grados. Luego, en el caso de la barra I y de la barra D, pues como en todos los casos hemos partido cero, digamos, si ponemos nuestro eje coordenado, así como lo estoy apuntando, pues entonces el cero está aquí, es horizontal en el primer cartesiano, por así decirlo, el primer cuadro cartesiano, entonces girando hacia la izquierda, tenemos 138 grados, porque pues de aquí para acá son 32, entonces 180 menos 32 son 148, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la incidencia va hacia arriba. Si la incidencia fuera hacia abajo, pues entonces tendríamos que contar el cero aquí y girar en el otro sentido, ¿no? Perdón, girar en el sentido contrario hasta acá, ¿no? Entonces, de acuerdo a la posición de estas barras, su incidencia, perdón, su ángulo de inclinación es de 148 grados para el caso de la barra I y de la barra D. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Bueno, entonces, las propiedades que le di para usar las mismas que vimos en la clase de sus compañeros fueron, fue un elemento que lo tengo por aquí. Sí. Este es el manual de construcción en acero original, o sea, el American Institute of Steel Construction, de donde deriva el IMCA, el manual del IMCA. Este manual ustedes lo van a manejar en sus clases de estructuras de acero, sobre todo el IMCA, supongo. Em, entonces, yo de aquí supuse unos tubos que le van a dar, o sea, los elementos diagonales van a ser unos tubos y y entonces de aquí tomé las propiedades.
está. Entonces, según yo recuerdo, tomé el que tiene un diámetro nominal de 3,5 pulgadas y diámetro nominal de 3,5 con un espesor de 0,226 pulgadas. Entonces, de aquí lo único que me interesa, como el elemento no va a trabajar a tensión y compresión, voy a tomar este valor que es el área, que son 2,68 pulgadas cuadradas, ¿no? Entonces, de ahí viene el dato, ¿no? De ahí lo tomé. Evidentemente, esto obviamente yo se los muestro para que ustedes sepan que existe, pero, y lo van a, como les digo, yo espero que lo manejen en sus clases de diseño de estructuras de acero. En este momento, cuando yo les deje la tarea y los exámenes y lo que sea, evidentemente estos van a ser datos que yo les voy a proporcionar a ustedes, que ya vendrán como un dato. Bueno, entonces yo de ahí tomo ese dato y lo voy a manejar en la matriz de rigidez, en la matriz de rigideces, que quedó acá. Aquí, ¿no? O sea, en cada uno de los elementos, recuerden que cada elemento tenía una K11, K12, etcétera, y ahí venía, recuerden que hay que definir un modo de elasticidad, un área y una longitud, ¿no? Entonces, en este caso son los valores que voy a poner. En cuanto a la longitud, pues va a ser eh, la suma vectorial de lo que es 4 y 2,5. La longitud va a ser, o sea, 4,2,5, 4,71, 4,72, 4,72 metros lo que mide la longitud de cada uno de los elementos, ¿no? Sumo 4 al cuadrado más 2,5 al cuadrado, le saco la raíz y así obtengo la longitud de estos elementos, ¿no? Son 472 centímetros. Entonces ya tenemos todos los datos de estos elementos, su longitud, su modo de elasticidad va a ser el mismo, o sea, porque es acero en el caso tanto de las columnas, las vigas y los elementos estos. Entonces ya tengo la longitud, ya tengo el modo de elasticidad y el área también ya la tengo, que la voy a obtener del manual que les dije, ¿no? 2,68 pulgadas cuadradas, y por cierto tengo que pasar a centímetros, ¿no? A centímetros cuadrados. Entonces, eso lo vimos la clase con sus compañeros, entonces voy a retomar eso. Sé que fue, no sé si fue aquí. Aquí está, ¿no? Entonces, eran, como les decía, eran en pulgadas cuadradas 6. La longitud aquí está, 472 centímetros, el módulo de elasticidad es el mismo, y aquí está, el área es de 2,68, como les decía, 2,68 obtenido del manual, 2,68, y entonces eso lo transformo a pulgadas cuadradas y me quedaban 17,29 centímetros cuadrados. Entonces recuerden que aquí todo lo voy a manejar en centímetros, todo lo he venido manejando en centímetros y en kilogramos, ¿no? Entonces, ahora sí, ya tengo definidos todos los valores y lo que voy a hacer es meterlos numéricamente, ¿no? Tengo que generar las matrices de rigideces de estos elementos diagonales, ¿no? Tengo que definir la K11, la K12 y
que definir la K12, K11, K12 y K22 de esos elementos, ¿no? Esa es su tarea. Bueno, la matriz de rigidez es, recuerden que tienen 4 submatrices, ¿no? K11, K12 y así sucesivamente. Entonces, lo que voy a hacer ahora es volver a meter todo eso en MATLAB. Entonces, mm, aquí están. Voy a, voy a volver a cargar las vigas. Las columnas. em, las matrices centrales, K22. Bueno, aquí en las matrices centrales ya voy a incluir para la K22, voy a incluir em, aquí recuerdan que estaba la suma de las columnas. Ah, la suma de las columnas y ahora voy a adicionar las rigideces de los elementos diagonales, ¿no? Entonces para esto voy a definir esos elementos diagonales. Entonces, primero voy a definirlos. O sea, primero voy a definir las matrices de rigideces de esos elementos, ¿no? Entonces, viendo, eso es lo que buscaba, viendo los elementos, voy a ver cuáles son los datos que corresponden. Va a ser, eh, les voy a dar los nombres de acuerdo a este marquito, ¿no? Entonces, voy a poner, en el caso del elemento E, pues voy a generar la matriz E, las matrices para el elemento E, ¿no? Voy a poner, em, voy a poner diagonal E. ¿Cómo le puse? Aquí está. O sea, para la diagonal E, que es la que estoy poniendo aquí, es esta. Tenemos el mismo modo de elasticidad. Tenemos ahora, lo voy a ir poniendo. El modo de elasticidad va a seguir siendo el mismo, como les decía, 2.1 por 10 a la 6, 2.1
por 10 a la 6. Del momento de inercia, no tiene momento de inercia porque ese elemento solamente es como si fuera una armadura, solamente trabaja a compresión o a tensión, entonces solamente va a tener un área, ¿no? Entonces el momento de inercia le vamos a dar como 0. Luego el área, ese sí lo tiene, y el área es de 17.29, que es el que habíamos dicho, ¿no? 17.29, 7.29. La longitud es de, como habíamos dicho, 472 centímetros, 472. Y el ángulo, pues es de, para el caso de E, aquí, aquí creo que me equivoqué, para el caso de E son 32 grados, ¿no? 32 grados, sí, aquí, de hecho creo que después, aquí está, 32 grados, ¿no? Que me equivoqué, los compañeros se dieron cuenta. Entonces aquí son 32 grados, ¿no? El ángulo es de 32 grados. Ahí está. Entonces, revisando otra vez, es 2.1 por 10 a la 6, modo elasticidad, el momento de inercia es 0, el área es 17.29 y la longitud 472 y el ángulo es de 32 grados, ¿no? Entonces aquí le doy Enter y ya quedó definida mi matriz de rigidez para K11 para el elemento E. Entonces, si se fijan, aquí ya cambia la configuración de los numeritos, se le acomodo los números. Esta es una matriz de rigidez de una armadura. Los elementos que contienen módulo, momento de inercia se hacen 0, ¿no? Bueno, ya está aquí entonces ese elemento. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para los otros, para las matrices K12 y K22, ¿no? K12, K12, para tener las 4, ¿no? K21, K21. Y no, K2. Ahí está. Entonces ya están definidas todas las matrices de rigideces de mi elemento E, ¿no? Entonces ahora voy a definir las matrices de rigideces para mi elemento D, ¿no? Entonces voy a decir que va a ser K11 de D. Voy a poner que es K11 de. Ahí llamo la función, va a ser pues con mayúsculas K11. Y modo elasticidad es otra vez 2.1 por 10 a la 6. El área, el momento de inercia de 0. El área, quedamos que era de, el área es de 17.29. Y la longitud es de 472. 72 y el ángulo, aquí sí cambia, ¿no? El ángulo es de, 148. así es, 148, ¿no? Ahora ya está las matrices de rigidez, la matriz de rigidez K11 de D, ¿no? Entonces ahora ya voy a hacer las otras las otras tres, nada más cambio subíndices, K1, 2, K1, 2, K2, 1 y K2, 2. K2.
Listo. Entonces ahora procedo con lo mismo, pero para hacer las del elemento I y el elemento J, ¿no? Entonces el elemento I es el mismo que el elemento E es el mismo que el elemento J, ¿no? Si se fijan, mide lo mismo, tienen la misma inclinación y son del mismo material y tienen la misma área. Entonces lo único que voy a hacer es hacer una similitud, no voy a, lo que voy a hacer es, voy a nombrarlas de J, entonces va a ser K11 de J, pues va a ser igual a K11 de E, ¿no? 1 de J, o sea, todo va a ser así. 1 de J va a ser lo mismo que K11 de E. Luego, pues, lo mismo, ¿no? Va a ser para 2, 1, 2, 2, 1. Y de cada dos, ¿no? Y ahora el de I. Ahora voy a hacer los de I y los de I van a ser iguales que los de D, ¿no? Entonces, K11 de I va a ser igual a 11 de D, ¿no? No, de D. Ya, nada más cambiando sus índices. K21. Ahí está. Entonces ahora sí ya tengo definidas todas mis matrices de rigideces de todos los elementos, ¿no? Ya están definidas todas. Entonces ahora lo que tengo que hacer es introducir esos elementos de acuerdo a como lo planteé en en esta, así que, en esta nueva matriz que acabamos de formar, ¿no? Aquí. Entonces, ahora sí, voy a volver a hacer mi matriz, mis matrices de mi núcleo, de mi diagrama, de mi diagonal principal. Las voy a volver a hacer porque tengo que adicionar estos términos, ¿no? Entonces, lo voy a ir haciendo. Aquí lo tenía, pero no sé si estaba. Sí, aquí está. Entonces la matriz K22 ahora va a incluir la 22 de D y la 11 de J, ¿no? 22 de D y 11 de J. 11 de J y 22 de D, ¿no? ¿Sí está bien? 22 de D y 11 de J. Sí. Entonces esto va a ser ahora mi nueva matriz K, mi matriz 22, ¿no? Así le nombré. Ahí está. Ahora para mi matriz o mi parte 3,3 va a ser tengo que adicionar 22 de E y 11 de I. 22 de E y 11 de I. Está. Está. Y ahora para mi nodo 5, pues va adiciono nada más la
2,2 de I, ¿no? La K22 de I. La K22 de I, aquí está. Y falta el nodo 6. Entonces en el nodo 6 adiciono la 2,2 de J. Aquí está, 2,2 de J. Ahí está. Entonces ahora ya definí, ya tengo definidos mi diagonal principal, que son estos de aquí, ¿no? Donde adicioné estos nuevos valores. Ahora tengo que ensamblar la matriz considerando estos elementos, ¿no? O sea, aquí voy a ensamblar esta submatriz BK12, esta submatriz K12 de F, y así sucesivamente. Voy a adicionar ahora una nueva que es K12 de J, ¿no? Entonces eso lo hago todo aquí en MATLAB. Y eso, pues era la matriz, le puse KG global, que la tengo. Es la KG global y si se fijan, bueno, pues es otra vez la matriz 2,2, luego la K12 de viga, K12 de viga, que la K12 de viga, la K12 de columna, luego la K12 de J, que es mi nueva diagonal, paso al siguiente renglón, ¿no? El siguiente renglón va a ser K21 K21 de viga, luego la 3,3, luego la K12 de K1, K12 de I, que es la nueva, que está en K12 de I, y luego la K12 de columna, ¿no? Que esta ya está. Y entonces, después adiciono, paso al siguiente renglón. Recuerden que aquí voy a poner los 3 puntitos para pasarme al siguiente renglón, y pongo K21 de columna, que es esta que ya estaba. Luego adiciono este nuevo elemento que es K21 de I, K21 de I, luego la submatriz casi 5,5, que ya contiene este elemento que acabamos de hacer, aquí está K5,5, y luego la K12 de viga, que G era una viga, ¿no? Pongo punto y coma para hacer pasarme al siguiente renglón, y voy a poner la K21 de el nuevo elemento diagonal, K21 de J, aquí está. Luego K21 de columna, que ya estaba. Luego K21 de viga, que ya estaba también. Y luego la matriz 66 que acabamos de modificar. Entonces esto nada más lo voy a copiar y lo voy a pegar para que se ejecute, ¿no? Y ahí se formó mi nueva matriz de rigideces, ¿no? Entonces, si se fijan, a comparación de la que habíamos visto en la clase pasada, ya tiene menos espacios vacíos, ¿no? Para empezar, lo que les decía, la diagonal principal, sus números ya son más grandes, y no sé si recuerden, por ejemplo, esta submatriz de aquí estaba vacía, tenía puros ceros, ¿no? Ahora ya estos 4 elementos de aquí ya no son ceros, ya tienen un valor. Entonces, esta es mi nueva matriz de rigideces. Y lo que tengo que hacer, pues, es ahora volverle a aplicar los mismos valores de carga que ya tenía, porque el problema no había cambiado en cuanto a cargas, ¿no? Las cargas aquí no están, pero las cargas seguían siendo de 12 toneladas, me parece. Vamos a ver dónde se quedó. Mm, Aquí está. Son 12 toneladas en la parte de arriba y 10 toneladas o sea, 12 toneladas en el nodo 5 y 10 toneladas en el nodo 2, ¿no?
pero ahora ya tenemos estos elementos, ¿no? Entonces no cambia, mi vector de cargas no cambia, es exactamente el mismo que yo había manejado como en el problema pasado. Y ese seguramente aquí lo tengo, sí, aquí está. Le llamamos fuerzas. Este va a ser exactamente el mismo que yo había definido previamente, ¿no? Aquí nada más lo levanto, lo ejecuto. Y es lo que les decía, aquí las tres primeras em, renglones son mi carga en mi nodo 2, son 10 toneladas en X, la más cero. Luego en el siguiente nodo es 0, y en el nodo 5 son 12 en X, en Y y en Z 0, y luego en el nodo este acá, que ya se tapó, es 0, ¿no? Entonces ya nada más lo que tengo que hacer ahora es invertir esa matriz, la de rigidez es multiplicarla por este vector de cargas y obtener los desplazamientos. Entonces eso voy a llamar desplazamientos, van a ser iguales a mi KG global vertida y multiplicada por mis fuerzas, ¿no? Que mis fuerzas, sí, fuerzas. Y aquí están ya, ¿no? Entonces, si se fijan, los desplazamientos son mucho menores que los que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Si recuerdan, eran alrededor de 8 centímetros, recuerdo, en la parte más, más desplazada. Aquí está, ¿no? Y como les decía, la clase pasada nos habían dado de... Aquí está, ¿no? Sí se nota la diferencia, ¿no? Cuando no teníamos los elementos diagonales, los desplazamientos andaban abajo de alrededor de 3.6 centímetros y ahora están abajo alrededor de 0.22 centímetros, ¿no? Y en la parte de arriba teníamos 8.2 centímetros y ahora bajan a 0.39, 0.4 centímetros, ¿no? Cual es una ganancia bastante relevante, ¿no? Sí se ve. ¿Perdón? No, sí que sí se ve la diferencia, digo. Ok, entonces, esto es lo que nos faltaba por ver, cómo se pueden, cómo estos elementos adicionales, cómo el hecho de que lo que platicábamos, ¿no? El hecho de que nuestra matriz de rigidez sea más redundante implica, por lo tanto, que mi estructura es más resistente y, por lo tanto, los desplazamientos pues se hacen más pequeños, ¿no? Entonces, el hecho de que yo haga mis desplazamientos más pequeños va a hacer que este, mis fuerzas también sean más pequeñas, ¿no? Permítanme, permítanme un segundo.
Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora, lo que yo pretendía, con lo que yo pretendía empezar en la clase es lo siguiente. Ya vimos cómo obtener desplazamientos en la estructura, pero ahora necesito saber o me interesa saber cuáles son los elementos mecánicos de los elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con la misma formulita que hemos venido manejando, que nos dice que la rigidez es igual a, nos dice que la fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento, ¿no? Esto se cumple de manera general para toda la estructura, pero también se cumple de manera local, para cada elemento. De manera que, por ejemplo, para mi columna A, voy a escribir fuerzas en la columna. ¿Cómo obtengo las fuerzas en la columna A? Bueno, pues a partir de esta misma fórmula, pero esa fórmula la voy a desplegar, la voy a escribir en términos algebraicos. ¿Cómo? Pues despliego cada uno de los términos, ¿no? La fuerza, el vector de fuerzas que tengo yo aquí no es otra cosa más que la fuerza en el extremo 1 y la fuerza en el extremo 2. Y eso es igual a mi matriz K11, K12, K21 y K22 de el elemento A, ¿no? De la columna A, que multiplica a los desplazamientos que hay en el nodo 1 local y en el desplazamiento 2 local. Ujú. Entonces, voy a traer esto por acá abajo. Entonces, como les digo, lo voy a desarrollar algebraicamente, ¿no? Entonces, algebraicamente me queda de la siguiente manera. La fuerza en 1 va a ser igual a ¿qué? La fuerza en 1 va a ser igual a K11 por D11 más K12 por D2. Entonces, K11 por D1 más K12 por D2. Y abajo es un sistema de ecuaciones, ¿no? Ya se dieron cuenta que eso es al final un sistema de ecuaciones de 2 por 2. La fuerza en 2 va a ser K21 por D1 más K22 por D2. Entonces, vamos a observar cómo está. Voy a dibujar esa columna. La columna, si recuerdan, la columna estaba así. Y entonces estaba aquí abajo, empotrada. Tenía tenía una incidencia en este sentido, ¿no? Que iba de abajo para arriba, es decir, su nodo local estaba abajo, ¿no? Nodo 1 y el nodo 2 local, pues está aquí arriba. Y si vemos el dibujito donde estaba propiamente, aquí arriba, este nodo 2 es el nodo global, ¿no? O sea, los nodos de aquí en azul son los nodos globales de la estructura. Entonces, para la viga A correspondía, la viga A se conectaba al nodo 2 global.
Entonces aquí voy a pintar en azul el nodo global, que es 2. No confundir con el nodo local, ¿no? Aquí coinciden, pero no necesariamente, ¿no? Aquí está el nodo 2 global. Entonces, lo que necesito que vean, que observen es lo siguiente. ¿Cuánto valen los desplazamientos? ¿Cuánto valen los desplazamientos en el nodo local 1? O sea, aquí, ¿cuánto valen los desplazamientos en D1? ¿Siguen ahí? Sí, ¿Cuánto valen los desplazamientos en la base? O sea, ¿cuánto valen los desplazamientos aquí, en el empotre? ¿Cuánto van a valer los desplazamientos aquí? 0. Pues 0, ¿no? Pues, ¿por qué no me contestan? Entonces, los desplazamientos en 1 son 0 y como cualquier cosa multiplicada por 0, pues todo este término se hace 0. Lo mismo aquí, ¿ok? Entonces, em, las fuerzas en la barra 1 se van a determinar multiplicando. Las fuerzas en la barra A se van a obtener multiplicando la rigidez K1,2 de la barra A multiplicadas por el desplazamiento que corresponda al extremo 2, o sea, a los del nodo global 2. ¿Ok? Y lo mismo va a suceder para la columna C, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Va a ser lo mismo, pero para la columna C. Entonces, ahora, pero estamos hablando ahora de la columna C. La columna C va a ser la misma situación. La incidencia va de abajo para arriba. Entonces, su nodo local 1 está abajo y su nodo local 2 está arriba. Aquí esto sí corresponde al nodo 3 global, ¿no? Entonces, aquí sí escribo que va a ser el nodo 3. Aquí está el nodo 3, ¿no? Y lo mismo, en la base, los desplazamientos son 0, ¿no? Aquí este nodo este empotre no permite que este nodo se desplace ni horizontalmente, ni verticalmente, ni angularmente. Entonces, por lo tanto, los desplazamientos aquí son 0. Entonces, las fuerzas en la columna C se van a encontrar multiplicando su matriz de rigidez K1,2 por el desplazamiento que hay en el extremo local 2, o sea que corresponden al desplazamiento global de la estructura del nodo 3. Y en el caso de la fuerza 2, o sea, las fuerzas para el extremo 2 van a ser multiplicar la rigidez K2,2 de la viga de la columna C por los desplazamientos del nodo global 3, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, pero primero quiero que lo hagamos para el ejemplo que no consideraba los elementos de soporte lateral, ¿no? O sea, vámonos por parte y vamos por partes y a, vamos a regresar a como cuando el ejemplo que teníamos, pero que no teníamos los elementos diagonales, ¿no? O sea, el ejemplo de haber puesto los elementos diagonales era para que ustedes observaran que las deformaciones se hacen más pequeñas debido a la contribución de estos elementos, ¿no? Pero entonces ya, punto y aparte, vamos a quitarlos, vamos a volver a correr el ejercicio, pero sin los elementos, ¿no? Entonces aquí lo que tengo que hacer es, eh, tengo que volver a definir mi matriz K22, por ejemplo, pero le voy a quitar
estos dos elementos que adicioné, ¿no? Porque entonces nada más van a ser dos columnas y una viga, ¿no? Dos columnas y una viga. Entonces, así queda acá, matriz 2, 2, mi matriz 3, 3 va a quedar ahora como estas mismas, pero le voy a quitar los elementos diagonales. Ya quedó 3, 3, le quité estos dos, ¿no? Ahora el 5 le voy a quitar un elemento diagonal. Entonces, una columna y una viga nada más, ¿no? Para 5. Y el 6 lo mismo, ¿no? La viga 6, 6. Le quitaré un elemento diagonal. Y ya regreso a lo que tenía a mi diagonal principal. Ya tiene otra vez los mismos valores como en el problema, problema inicial. Y de la matriz global también tengo que eliminar pues tengo que eliminar tengo que eliminar, hay que ver la matriz, este elemento de aquí, el KJ lo tengo que quitar, ¿no? Aquí era aquí entonces era, ajá, aquí era ceros, 3, 3, ¿no? Y en el caso del siguiente renglón, le voy a quitar aquí, era K, uno de ahí. Aquí va a ser 3, ¿no? Está, sí. Entonces aquí le doy Enter, me va a permitir seguir metiendo valores. Y voy a copiar lo que sigue, que es esto, pero voy a modificarlo, ¿no? Entonces aquí va a ser para el siguiente renglón. Voy a quitar el K y 21, ¿no? K y 21, aquí van a ser ceros. Ceros, 3, se termina en esta viga. Y ahora el siguiente hago esta parte ceros, ¿no? K, 21 lo elimino. Me queda ceros, 3,3. Entonces ahora sí, regreso a mi matriz de rigideces que no tiene los elementos diagonales y por lo tanto, recuerden ustedes, ahora queda otra vez aquí en ceros esto, ¿no? Quedan unos huecos y los valores de en medio quedan más chicos. Vuelvo a determinar los desplazamientos, eso es importante. No cambia nada, nada más todo se llama igual, ¿no? Entonces ahora los desplazamientos van a ser como los tenía en un inicio de 3.6, 3.5 a 8. ¿No? Entonces, ahora sí, así los necesitaba porque con estos valores es con los que voy a obtener, eh, son los valores con los que voy a obtener los elementos mecánicos de mi columna, pero sin los elementos diagonales. Entonces, em, si me permiten, voy a buscar el ejemplo donde teníamos la figura sin las fuerzas, sin los elementos diagonales.
Sí, era este, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ahora sí voy a ejecutar esto que acabábamos de definir, que eran cómo obtener las fuerzas en la columna A y en la columna C. Bueno, pues vamos a obtener cuánto vale la fuerza en el extremo 1 para la columna. Lo que tengo que hacer es esto nada más, ¿no? Voy a decir que voy a poner fuerza en el extremo 1 para mi columna A. Fuerza 1, columna, fuerza 1, columna A, igual a mi matriz K12 de K12 de columna, K12 de, no las tengo definidas. Está K12 de columna por K12 de columna por mi desplazamiento en el nodo 2 global. Pero aquí antes me falta definir, voy a decir, recuerden que yo tenía mi vector de desplazamientos es de 12 por 1, ¿no? Entonces yo nada más necesito estos tres, o sea, necesito de este vector obtener un subvector que corresponde a estos tres, que son los desplazamientos de el nodo 2 global, ¿no? Entonces, recuerden que mi nodo 2 global son los primeros tres desplazamientos, o sea, mis primeros tres renglones. Entonces, de mi, de mi, de mi vector de desplazamientos de 12, voy a tomar nada más estos tres y le voy a poner un nombre. Le voy a decir que se llaman desplazamientos en el nodo 2, ¿no? Así lo voy a poner como nombre. Y eso va a ser, le voy a decir a MATLAB que saque de los primeros tres renglones, o sea, el renglón 1 al renglón 3. Esto es lo que pido de renglones, y de columnas no pido nada, bueno, pido todo, por así decirlo. Y entonces eso va a hacer que tome los primeros tres renglones de este vector, ¿no? Si se fijan es 3.6 y, aquí era ¿qué? 0.03 menos no sé qué. Ahí están, ¿no? Nada más toma los primeros tres renglones y ese va a ser mi vector ahora que se llama desplazamientos del nodo 2. Y entonces ahora sí eh, ejecuto o calculo esta operación, ¿no? K12 de columna por esos desplazamientos que acabo de definir. Entonces le voy a poner así, la fuerza en el nodo 1 de mi columna A, pues va a ser igual a mi K12 de columna, K12 de columna, por, ahora sí, mis desplazamientos en mi nodo 2, ¿sí? Porque evidentemente no podría poner los desplazamientos, no puedo multiplicar un vector de 12 por 1 por una matriz de 3 por 3, ¿verdad? Aunque tiene que ser un vector de 3 por 3, bueno, una matriz de 3 por 3 por un vector de 3 por 1. Entonces aquí ya hago la multiplicación y obtengo estos valores de fuerza. Entonces, aquí son estos los valores, ¿no? Para las fuerzas en mi columna 1, en mi columna A en el extremo 1. Entonces estas son las fuerzas que obtengo para este extremo. Ahora voy a calcular las fuerzas que obtengo para el extremo 2, para el extremo final. Y eso necesito la matriz K2 de la columna por los desplazamientos del nodo 2, que ya los tengo definidos. Entonces ahora voy a poner
fuerza en el extremo 2 de mi columna, de mi columna, fuerza 2, fuerza 2, columna A, y entonces eso va a ser igual a mi K22 de columna, K22 de columna, por los desplazamientos de mi nodo 2. K22 de columna por desplazamientos de mi nodo 2. Y ahí está ya, ¿no? Entonces ahora, si los quiero ver acá, le doble clic. Y entonces aquí ya están dados mis valores, ¿no? Entonces si se dan cuenta aquí, ya tengo los elementos mecánicos que estaba buscando, ¿no? Si se fijan, pues aquí vamos a escribirlos acá. Voy voy a hacer un poco más grande esto para escribir ahí los datos. Ahí está. Entonces, ¿cómo analizamos estos datos? Bueno, mi fuerza en el extremo 1 de mi columna A son esto. Entonces, recuerden, el primer valor es X. Entonces, quiere decir que tengo una fuerza negativa de 1, 2, 3, 4, de 11.090 kilogramos, pero van en el sentido negativo. Entonces voy a poner en toneladas. Poner con rojo. Entonces en el extremo 1, en X, tengo 11.09 toneladas. Voy a poner que las fuerzas, aquí voy a poner que, voy a poner fuerzas en toneladas y momentos en toneladas metro. Estoy haciendo los cambios nada más para que se vean mejor los números, ¿no? Entonces aquí están 11.09 toneladas que van hacia la izquierda. Y en Y tenemos 10.755 kilogramos que van hacia abajo. O sea, 10.755, ¿no? 10.755. Luego aquí tenemos 2.1132 como momento. Para empezar es positivo, o sea, quiere decir que va en este sentido. Y son 2.1132 por 10 a la 6, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero esto está en kilogramos. Esto está en kilogramos. Se le quito aquí el puntito. Querría decir que así como estaría en kilogramos centímetro, ¿no?
kilogramo, centímetro. Pero si lo quiero pasar a toneladas metro, pues recorro 3 para hacerlo toneladas y luego 2 para hacerlo metros, ¿no? Entonces eso sería 21.132 21.132 toneladas metro. Veintiuno punto treinta y dos 21.30 lo voy a volver a escribir porque no se ve muy bien. Bien, 21.132 toneladas metro. Ese es el valor del momento, ¿no? Eso es lo que significan estos tres numeritos. Ahora voy a escribir los de la columna A. Y los de la columna A, pues son, me dice que son 11.090, o sea, 11.090 toneladas, pero en sentido positivo. O sea, voy a escribirlos acá, arriba, en el extremo 2. Son 11.09 toneladas en X. Luego el siguiente numerito son 10.755 hacia arriba, o sea, positivos. 10.755 toneladas hacia arriba. Y luego este momento que es positivo, o sea, corre así. Y es aquí, si este era 21.132, estaba a las 6, este va a ser de punto 659, no, de 6.59, 6.59, aquí sería 6.59 toneladas metro, ¿no? Entonces ya esos numeritos lo que significan son los elementos mecánicos. Entonces, si se dan cuenta, pues esta columna está trabajando a 10.75 toneladas a tensión. Si se fijan, las dos fuerzas van hacia afuera del elemento, entonces lo están jalando, son 10.75 toneladas a tensión. Y con un cortante, si volteamos la cabeza hacia la izquierda, veríamos que el cortante es positivo, un cortante de 11.09 toneladas, ¿no? 11.09 toneladas que suben, se mantienen constantes y luego bajan a 11.09, o sea, son un cortante de 11.09 toneladas. El momento sí varía porque el momento basal siempre es más grande que los momentos extremos del otro lado, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer lo correspondiente la columna, para la columna que es C, ¿no? El elemento C. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a agrandarla. Primero lo voy a mover porque si no se va a encimar. Ahí está. Entonces, ahora checo los de ahora voy a hacer lo mismo para obtener las fuerzas en mi columna C. Entonces, tengo que llevar a cabo esta operación. Le voy a llamar fuerza en el nodo, en el extremo 1 de mi columna C, ¿no? Le voy a llamar C. Y esto va a ser igual a
Es más, es la misma fórmula, K1, 2 y D2. Entonces nada más la voy a nombrar de aquí, pero le voy a cambiar el nombre, que no va a ser la columna A, ahora va a ser la columna C. Fuerza 1 de mi columna C va a ser la K1, 2 de columna, eso sí es lo mismo, por mis desplazamientos en 2, en el nodo local 2, pero que corresponden ahora al nodo global 3. Y bueno, aquí, entonces lo que sí tengo que hacer antes de eso es lo siguiente. Tengo que, así como nombré así como extraje de mi vector de desplazamientos los primeros 3 renglones, ahora ahora necesito determinar cuáles son los desplazamientos para el otro, el otro grupo de desplazamientos. Déjenme ver. Hay que ver el orden aquí de cómo lo nombramos. Aquí está, ¿no? Entonces, en el primer caso, tomamos los desplazamientos de mi nodo 2 global. Ahora necesito los del nodo 3 global, ¿no? Porque así lo vimos en la figura, es el nodo 3 global. Y el nodo 3 global se refiere a los siguientes 3 desplazamientos de mi vector de desplazamientos de 12 desplazamientos. O sea, es el siguiente grupo de 3. Entonces, primero tengo que extraerlos de este vector, ¿no? Entonces, esto lo voy a tomar de aquí. Voy a decir que ahora se llama desplazamientos de mi nodo 3. Y voy a tomar del renglón 4, renglón 6, ¿no? Porque es 1, 2, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces aquí está 4, 6. Este va a ser mi desplazamiento en el nodo 3. Ahí está. Entonces, ahora sí, ejecuto la operación que estaba a punto de hacer, que es esta, ¿no? Entonces, así la tomo de aquí otra vez. Va a ser las fuerzas, fuerza en 1 para mi columna C. Es la K1, 2 de la columna, que ya vimos que es la misma. Y ahora el desplazamiento de mi nodo local 2, que corresponde a mi nodo global 3, ¿no? Aquí voy a poner este que acabo de extraer, que es el N3. Y ahí están los desplazamientos, ¿no? Entonces ahora hago lo mismo, pero para esta operación, que sería la fuerza en mi extremo 2. Entonces la fuerza en mi extremo 2, tomo de aquí, pero ahora va a ser para mi columna C, ¿no? K2 de columna por el desplazamiento de mi nodo 3. K2 de columna, eso no cambia, pero ahora va a ser mis desplazamientos del nodo 3. Ahí está. Entonces ya extraje, ya tengo, bueno, ya había extraído los valores y ya generé las fuerzas. Entonces ahora las voy a poner de este lado para que se vean. Voy a ver cuánto es la fuerza de la columna 1. La fuerza 1 de mi columna C. Y ahora voy a la fuerza 2 de mi columna C. Aquí están. Entonces ahora igual voy a escribir estos valores en mi dibujito, ¿no? Entonces, para mi extremo 1, aquí está, la fuerza 1 de mi columna C en X son 10.910, o sea, 10.910 toneladas, ¿no? En el extremo 1 y en X. Recuerden, el primer valor es X, el segundo es Y y el tercero es Z. Entonces, el primero es X, es negativo. Entonces pongo mi flechita en X, negativa, y son 10.91 toneladas. 10.91 toneladas.
Luego, en Y son 10.755 hacia arriba. Entonces aquí escribo 10.755 hacia arriba, ¿no? Y el momento aquí son 20.847 positivo. 20.877. No, 847. Y luego para mi extremo 2, vuelvo a poner los numeritos ahora en X, son 10.910, pero ahora es positivo, ¿no? 10.91, ahora hacia la derecha. 10.91. En Y son hacia abajo, 10.755. El momento también es positivo. Será así. Son 6.427. 6.427 toneladas metro. ¿Ok? Entonces, ya obtuve el método de las rigideces, me permitió encontrar no nada más los desplazamientos, sino también los elementos mecánicos, ¿no? Esta columna, si se fijan, trabaja a 10.755 toneladas en compresión, porque la fuerza para empezar es la misma, ¿no? Pero van hacia adentro del elemento, o sea que lo tratan de comprimir. Y tenemos un cortante que sigue siendo positivo. Si volteamos la cabeza hacia la izquierda, que es de 10.91, se mantiene constante y luego así abajo, ¿no? O sea, si pintáramos el diagrama de fuerza cortante de este elemento, nos daría de la siguiente manera. Solo el diagrama de fuerza cortante, pues yo tendría la columna aquí. Y en azul voy a poner el diagrama. Querría decir que subo los 10.91. Se mantienen constantes y luego baja un valor de 10.91. Ese sería el cortante, por decir algo, ¿no? 10.91 y sería positivo. Y lo mismo sucedería con la columna del otro lado, la columna del otro lado, ¿no? Que sería, en este caso sería de 11, ¿no? Si dibujáramos el diagrama. Es un rectángulo, ¿no? Un rectángulo. Y este valor también es positivo y vale 10.11.09 cortante. Fuerza cortante, ¿no? Vamos a poner B. La fuerza axial, pues por el estilo, más o menos así se dibuja, ¿no? Ustedes ya lo saben. Y el momento, pues es tienen que checarlo, sí, de acuerdo a cómo es el valor aquí abajo y cómo es el valor allá arriba, ¿no? Entonces, pero lo que yo quiero que vean también es lo siguiente. Quedamos que la columna A trabaja, dice que a tensión y esta a compresión. Y si vemos el análisis de las cargas, pues efectivamente, el hecho de que yo ponga una fuerza lateral hace que este elemento de aquí trabaje a tensión y este de acá a compresión. Entonces ahí aprobamos otra vez otra de las pruebas de la lógica, ¿no? Que cuando aplicamos las fuerzas laterales,
esta columna de aquí, la A, se va a tensar, y aquí lo estamos viendo, la columna A se está tensando, tiene fuerzas de tensión, y la columna C se está comprimiendo. Y aquí lo vemos, la columna C se está comprimiendo. Luego, el cortante basal, ¿no? Si nosotros sumamos 11.09 más 10.91, ¿cuánto nos da? 11.09 más 11.09 más 10.91, 10.91 me da 22 toneladas, que son las 22 toneladas de mi carga, ¿no? 12 más 10 me da 22 toneladas. O sea, la fuerza cortante que tengo, la acción o fuerza cortante que yo tengo en mi edificio es de 22 toneladas, ¿no? Sumadas en total. Y ese es el cortante que yo tengo en la base. 11.09 más 10.91 me da 22 toneladas, que es otra de las pruebas que tengo que verificar en mis elementos, ¿no? Las fuerzas basales tienen que ser igual que o sea, las reacciones basales tienen que ser las mismas que las fuerzas basales, ¿no? En- y lo que les digo, la lógica en este caso, pues trabaja tensión, esta trabaja comprensión, ¿no? Entonces, así le podemos hacer para los demás elementos. Por ejemplo, para el elemento B, es importante también que tengan en cuenta lo siguiente: para el elemento B ya no se va a dar la situación de que un elemento sea, que uno de los nodos tenga desplazamientos en cero, ¿no? Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Pues de la misma manera, pero la operación va a ser un poquito más grande. Vamos a ver cómo sería. Voy a copiar esto. Entonces, ahora, para mi viga B, viga B, hacer lo mismo, pero ahora estos elementos no se van a hacer cero, ¿no? O sea, voy a dibujar la viguita. Voy a dibujar aquí mi viga. Ahí está. Más que intento, no sale derecho. Esta es mi viga B, ¿no? Igualmente tiene nodos, de acuerdo a la incidencia, tenía aquí un nodo inicial y aquí un nodo final, ¿no? Recuerden que era de izquierda a derecha su incidencia. ¿Ah? Y el nodo global es 2 de este lado y el 3 del otro lado, ¿no? Entonces aquí es 2 y aquí es el 3 global, ¿no? Entonces ahora, pues lo que estamos viendo es que los desplazamientos en el nodo 1 sí existen, ¿no? Sí se va a desplazar. Y los desplazamientos en el nodo 2 también existen, ¿no? Entonces aquí esta parte, bueno, estos elementos ya no son cero, ¿no? Mm,
Entonces ahora sí se van a... ¿Siguen ahí conmigo? Sí. Sí, profe. Bueno. Sí, profe, aquí seguimos. Aquí estamos, profe. ¿Siguen ahí conmigo? Sí, profe, aquí andamos. Bueno, Sí, entonces, profe. la diferencia es esa, ¿no? Que ahora ya no van a ser cero los desplazamientos de este término y entonces tenemos que multiplicar las fuerzas. Para obtener la fuerza en el extremo 1 de mi viga, pues tengo que multiplicar la rigidez K11 de la viga por el desplazamiento 2 global, más la rigidez K12 de la viga por el desplazamiento, en este caso, 3 global, o sea, el 2 local, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, ya para terminar. Yo voy a decir que le voy a poner el nombre de la fuerza en el extremo 1 de mi viga, ¿qué se llama? De mi viga B, va a ser igual a mi K11 de viga, que multiplica a los desplazamientos, en este caso de mi nodo 2 global, ¿no? Desplazamientos en el nodo 2 global. Y esto es, el resultado de esto es una de 3 por 1, ¿no? Y ese se puede sumar perfectamente a lo que sigue, ¿no? Que es la rigidez K12 de mi viga, K12 de viga, por mis desplazamientos en el nodo 3 global, ¿no? Y ahora sí, esa es la fuerza que tengo en mi extremo 1 de mi viga. Y para el caso del extremo 2, pues nada más cambio los subíndices, perdón, y ahora va a ser K21 de la viga, K21. Los desplazamientos no cambian aquí por el desplazamiento en 1 local, o sea, 2 global, más la K22, aquí sí cambio el subíndice, K22, y el desplazamiento en el nodo 2 local, que es el 3 global. Ahí tengo ya mis desplazamientos, ¿no? Entonces, esto es cómo van ustedes a determinar los elementos mecánicos en, en, este, en los marcos, ¿no? Y ya con esto ahora sí finalizamos lo que es el método de las rigideces. Nos faltan ver algunas cosas, como por ejemplo son las cargas distribuidas, pero ahorita lo vamos a dejar aquí. De esta manera yo lo que voy a dejar es la tarea siguiente. Se las voy a explicar. Mm, lo dije. Aquí está. Son dos tareas, ¿no? Van a ser más o menos lo mismo que hicimos ahora. Y necesito que encuentren las deformaciones en los nodos y los elementos mecánicos, ¿ok? Así como lo hicimos. El único cambio son las unidades, lo vamos a manejar ahora en el sistema americano. Aquí está, recuerden, una comita significan pies, un pie son 12 pulgadas. Y cuando en inglés, en Estados Unidos se pone 20K, significa que son 20 kips, ¿no? Se pone un superíndice con una K y quiere decir que son 20,000 libras, ¿no? Aquí son 20,000 libras, 15,000 libras. Aquí están los datos del modo de elasticidad, está en KSI. KSI significa kilolibras sobre pulgada cuadrada, o sea, 29,000
por 10 a la 3 libras sobre pulgada cuadrada, ¿no? De todas maneras, si tienen dudas, chequen en internet, ¿no? Entonces, en cualquier lugar pueden ubicar las unidades, ¿no? Las longitudes, como les digo, una comita son pies, y recuerden que un pie son 12 pulgadas. El área de las secciones transversales, las vigas, todas tienen la misma sección, esta y esta. Tienen una sección de un área de 11.8 pulgadas cuadradas, un momento de inercia de 310 pulgadas cuartas, y las columnas tienen esta sección, ¿no? Estas propiedades. Em, ¿Qué otra cosa era importante comentar? Bueno, esa es la tarea número 1. La tarea número 2 es la misma y lo mismo. Hay que poner estos elementos diagonales. Aquí están las propiedades de los elementos diagonales. De este nada más necesitan el área, ¿no? Y el módulo asociado sigue siendo el mismo. Aquí otra de las cosas que ustedes van a hacer por su propia cuenta es que ustedes enumeran los elementos y los nodos. O sea, va a ser a libre albedrío, ¿no? O sea, ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Si quieren seguir los mismos números y letras que manejamos en clase, no hay problema. Igual lo pueden hacer, ¿no? Em, y bueno, en ambos casos tienen que encontrar las deformaciones, o sea, los desplazamientos y los elementos mecánicos, ¿no? Entonces, em, bueno, lo que tienen que verificar, pues, es lo que vimos en clase, ¿no? Que por ejemplo, que los cortantes basales tienen que ser igual a la suma de la fuerza cortante total. Y seguramente, pues sí, como en el mismo ejemplo, esta columna tendrá que trabajar a tensión, esta compresión, y que, por cierto, estos elementos, así como lo vimos en clase, solamente van a trabajar a compresión. Como nada más está definida el área, en el momento de inercia ustedes van a poner 0, y por lo tanto, estos elementos solamente van a tener como elementos mecánicos fuerzas axiales y o sea, fuerza a compresión y tensión. Seguramente este va a trabajar a tensión y este a compresión, ¿no? Entonces aquí las fuerzas les van a venir obviamente fuerzas en X y en Y, pero cuando las sumen vectorialmente les va a dar solamente esta fuerza en tensión y esta fuerza una componente en compresión. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bueno, decía que si tenían alguna duda. No, 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 profe. no, profe. No, profe. No, profe. Bueno, entonces les subo la tarea ahorita mismo ahí pues les genero una carpeta que diga tarea. Supongo que cuando yo genero una carpeta o lo que sea, el programa les avisa que se generó algo nuevo, ¿no? ¿Es correcto? No, creo que no, profe. No, profe. Le tenemos que buscar. Bueno, entonces lo subo ahorita donde está la clase. Y les subo la pizarra y todo, y la tarea pues es obviamente para que ustedes la hagan, estudien y pues que se entretengan, más bien que se pongan a estudiar porque ya vieron que no es difícil esto, sino que es de mucho orden y pues mucha talacha, ¿no? Entonces, no hicimos una sola integral como se los prometí, ni una sola derivada, todo es simplemente multiplicar y sumar, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario, algo? No, no, profe. Todo bien. Bueno, pues entonces recuerden, lo pueden hacer bajo cualquier herramienta, la que ustedes más se acomoden. Ya saben cuál recomiendo yo. Y bueno, pues hagan su tarea, pónganse a estudiar, porque regresando son creo que en una semana, 2 semanas, y luego ya es el tercer parcial, ¿no?
Entonces hagan esta tarea, nos faltan ver 2, 3 cositas del método y ya terminamos todo lo que es correspondiente al curso, ¿no? Entonces, cuídense mucho y que pasen felices fiestas. Gracias, profe. Igual. Bueno, buenas noches entonces.